Hola, muy buenas. Buenas a todos. Hoy traigo otro vídeo de coloreado de escala de grises a color, que me lo habéis pedido varios y no me extraña, la verdad, porque es una de las técnicas que más me costó entender y desarrollar por mí mismo. Y bueno, es un poco extendible a todos los programas. Y de hecho vamos a ver tanto en Procreate como en Eevee Paint como en Clip Studio que al final todo se hace un poco de la misma forma. Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar con Eevee Paint y vamos allá. Bueno, lo primero de todo es hacer un dibujo en línea y aplicarle escala de grises. Como podéis ver, he aplicado sombras y luces en función de la iluminación, que en este caso viene de esta parte de aquí, y va afectando al personaje y hay una parte mucho más oscura aquí. Para eso os recomiendo que os abráis una paleta que vamos a ver ahora en Procreate con distintas gamas de grises. En todos los programas podéis utilizar este tipo de herramienta de tener vuestra propia paleta de colores, y una paleta con escala de grises es fundamental para utilizar esta técnica porque bueno, vais a poder estar cogiendo con el contagotas el tono de gris que vais a necesitar. Como veréis, las luces más duras van en blanco o casi rozando el blanco, ¿vale? Y luego hay distintas tonalidades de grises aplicadas a cada una de las partes del dibujo. Una vez tenemos esto, que es la parte más laboriosa, vamos a pasar a abrir una nueva capa en modo multiplicación. Le cambiamos el modo a modo multiplicación y lo que vamos a hacer es colorear encima de los grises. Para ello vamos a coger una herramienta cualquiera, vamos a ver, y vamos a coger el tono que nosotros queramos aplicar y directamente lo aplicamos sobre nuestro dibujo. Lo que queremos conseguir es que las distintas tonalidades de gris, en lugar de ser tonalidades de gris, sean tonalidades del color que nosotros estamos aplicando, ¿vale? Entonces el primer paso es, como os digo, colorear sobre una capa en modo multiplicar. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar ahora a la hora de colorear en modo multiplicar? Que si nosotros cambiamos de color, por ejemplo, yo ahora voy a cambiar de color, ¿vale? Y queremos volver al color que estábamos usando, al mismo rojo, para seguir teniendo el mismo tono. Si nosotros ahora con el cuentagotas elegimos el color, nos va a salir seguramente un color un poco más oscuro. ¿Veis? No sé si lo apreciáis. Ese es el problema que nos podemos encontrar coloreando en modo multiplicar. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, dependiendo del programa. Volviendo al tono que habíamos cogido antes, pero tendríamos que ver que en el programa que utilicemos nos guardase los tonos anteriores, como en Procreate y en Clip Studio. Yo desconozco, creo que no, que en Eevee Paint no te guarda el tono que acabamos de tener. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues es bastante laborioso. Tendríamos que quitar esta capa y coger directamente el color, ¿vale? Para seguir coloreando en la misma tonalidad que teníamos, ¿veis? Bueno, vamos a, vamos a aplicar ahora tonos azules en el pelo. Vale, ya tendríamos básicamente
aplicado el color que nosotros queremos. Hombre, lo teníamos que hacer en toda la ilustración, esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, queda, bueno, no quedaría mal, pero quedaría bastante oscuro, ¿vale? Vamos, voy a seguir coloreando un poquito más para que se aprecie más. Vale. Vamos a coger un tono así para... Veis que los grises, la capa de multiplicar, como es una capa que respeta en parte los colores que hay abajo, lo que hace es oscurecer, porque es una de las primeras capas que, como siempre os digo, los modos de capa, estos primeros son para oscurecer y estos son para aclarar, ¿vale? Y estos son para generar contraste en la ilustración, ¿vale? Entonces, aquí viene muy bien explicado, además, en el Ibis Paint, ¿vale? Entonces, nosotros ahora vamos a utilizar estos. En principio, el modo multiplicar, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que queda muy oscura. Sigue viéndose la tonalidad de gris que hay abajo. Nosotros lo que queremos conseguir es que la gama cromática sea en rojos, en pardos y en azules, ¿vale? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es duplicar esta capa, si sé, a ver, clonar capa, ¿vale? Y vamos a cambiar el modo de capa, ¿vale? Primero hemos coloreado y ahora esta la vamos a poner en otro modo. Vamos a ver, añadir, oscurecer, por ejemplo, en oscurecer color, ¿vale? Y le vamos a bajar la opacidad. Esta segunda capa podéis coger la que vosotros consideréis, no tiene que ser la que yo he cogido de oscurecer color. Pero si os fijáis, ahora la gama cromática es mucho más rica en rojos y en este caso en pardos o marrones, ¿vale? Entonces, la primera fase del coloreado la podéis aplicar en cualquier tipo de programa. Es fácil, simplemente esta segunda capa, como os digo, hay que bajarle la opacidad y buscar la capa que nos interese, porque vamos a probar con las capas de color, que también valdría, ¿vale? Podría ser un poco más oscuro, por ejemplo, superposición. Vamos a subirle la opacidad. También nos valdría. Mirad la diferencia que hay entre ponerle esa capa o quitársela, ¿vale? ¿Veis? Aquí se está viendo la gama más de rojos y demás, y si se lo quitamos queda demasiado tenue en la ilustración, ¿vale? Lo mismo pasaría con el fondo. Vamos a hacer el fondo para que lo apreciéis. Vamos a ponerle colores parecidos a los que yo he utilizado en la ilustración, así, este tono, ¿veis? Vamos a pintar para que veáis también el destello de la nube y demás. Vamos a pintarlo en este color. Y ahora vamos a pintar en la de encima, ¿vale? Bueno, pues la primera fase del coloreado ya estaría. Bueno, aquí tenéis la ilustración en Procreate con la gama de grises. Vamos a quitarle la gama de grises porque os quiero explicar una cosa. Vamos a ver. Para colorear, lo ideal es que primero coloreéis, en este caso si hay un personaje, lo coloreáis entero, ¿vale? Está en modo multiplicar, ¿de acuerdo? Aquí estaría con el modo, en este caso le he puesto sobreexponer color, ¿de acuerdo? Entonces, mejor hacerlo con colores planos directamente sobre el personaje en este caso. Y un truco que os voy a enseñar es, vosotros por ejemplo, vamos a ver, tenéis la línea, ¿vale? Vamos a colorear una parte para que veáis cómo sería el coloreado desde el primer momento, ¿vale? A mí me gusta hacerlo, por ejemplo, en un color gris. Hacemos, a ver, perdón. A ver, ¿dónde estoy? Es que ya no sé ni la capa que he hecho. Vamos a ver, creamos una capa. Entonces,
como tenemos la línea de referencia, lo suyo es que todo el dibujo, yo voy a hacer solo parte, pero todo el personaje, hagamos una línea así, ¿vale? Una línea así. Vamos a hacerla, perdón, vamos a hacerla en grises. ¿Vale? La hacemos en grises. Así, ¿vale? Imaginaos esto en todo el dibujo, ¿vale? Lo rellenamos y acto seguido le damos a bloquear alfa. Y ya empezamos a aplicar los tonos de grises. ¿Veis? Yo tengo, como os he dicho antes, tengo una paleta destinada a tener tonos grises. Esta de aquí. Entonces yo cojo un tono un poquito más oscuro y voy aplicando los tonos de grises. Lo bueno de estos pinceles que me bajé de Lois es que con la presión puedo jugar a tener distintas tonalidades. ¿Veis? Y puedo directamente aplicar los distintos tonos de grises sin necesidad de cambiar de color cada 2x3, ¿vale? Sería una cosa así. Y lo bueno de haber bloqueado la capa es que yo solo pinto en la capa, ¿vale? Así no tengo miedo a salirme o no salirme. ¿Vale? Esto, pues lógicamente en todo el dibujo hay que hacerlo, ¿vale? Y en este primer momento del proceso también podemos empezar a aplicar las luces sobre el dibujo. Esto lo estoy haciendo muy rápido, obviamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es un truquito bastante majo para este tipo de coloreado. Y aparte, lo bueno es que nosotros, si el programa nos permite cargar selecciones, nosotros lo que podemos hacer es, una vez hemos aplicado todos los tonos de grises, lo que podemos es, en este caso, seleccionar y abrimos una nueva capa y directamente en modo normal, en vez de multiplicar, lo que hacemos es aplicar ya directamente los rojos. ¿Vale? Aplicamos los colores al 100%. Eso es. Y así nos evitamos el tema que os dije del modo de multiplicar, de tener que coger o no coger, ¿vale? Eso es. Siempre que hayáis hecho un dibujo de línea como el que he hecho yo. Bueno, si no también lo podríais hacer, claro. Pero tenéis que definir al personaje principal, en este caso. Vale, pues una vez lo tenemos, le cambiamos el modo multiplicar, la duplicamos y la ponemos en el modo que nosotros queramos, superponer color. Y bajaríamos la opacidad y ya tendríamos los degradados. Esta es la forma en la que yo he trabajado esta ilustración, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos los colores en modo multiplicar, a ver qué así pasa. Vale, tenemos por un lado los grises del personaje, por otro lado los grises del fondo, que yo ya los coloreé y los fusioné todos en esta capa, ¿vale? Tenemos el modo multiplicar y tenemos el modo que aclara la capa, que en Procreate he puesto sobre exponer color. Directamente tendríamos nuestra ilustración
coloreada. No tendríamos que estar cambiando tonos de color y demás y buscando el color perfecto, porque directamente lo tendríamos plasmado. ¿Veis? Por ejemplo, aquí las distintas tonalidades de grises, distintas tonalidades de rojos. Pero si nosotros queremos dar un buen acabado a nuestra ilustración, no lo podemos dejar así. Porque hay que hacer determinados resaltes de color y meterle más gama cromática a la ilustración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una capa, yo en este caso lo he hecho en modo normal, le he metido directamente debajo de las líneas, le he metido luces, aplicándolas directamente. Es decir, yo he cogido aquí, le he metido naranjas, por ejemplo, he cogido aquí y en la luz, que ya la tengo marcada con mis líneas de degradados en grises y blancos, pues le he metido directamente un cambio de gama cromática en naranjas, por ejemplo, ¿vale? Le he ido así y aquí luego le he hecho un contraluz en tonos azules, por ejemplo, vamos a ver, ¿vale? Le he ido metiendo así. Y esto es aplicándolo directamente, ¿vale? Aplicándolo directamente sobre el coloreado que yo ya tenía. Entonces, ¿veis? A ver, bueno, voy a eliminar esta capa. ¿Veis? Entonces, en toda, pero incluso en el fondo aquí le he metido una luz también azul para que contrarreste en este caso los tonos más anaranjados de aquí, le he metido los tonos azules del fondo. Y luego, aparte, le he metido en modo multiplicación para acentuar el colorido azul, le he metido una capa en modo multiplicar que oscurece esta parte de aquí en modos azules, ¿vale? ¿Qué más hemos hecho? Aparte del sombreado que habéis hecho en un primer momento, podéis aplicar sombras más globales a la figura en este caso. O sea, yo he hecho lo que es la sombra que acentúa el volumen del cuerpo y demás, pero luego hay una sombra global que afecta al personaje. A ver, esto es interesante explicarlo, vamos a ver. Yo lo que he hecho en la capa de grises es, por ejemplo, hacer esto, ¿vale? Hacer estas sombras de mi mano, todas estas sombras y las luces de aquí, ¿vale? Pero si yo encima de mi mano pongo algo que ejerza una sombra, habría una sombra que ejercería, o sea, estarían los volúmenes de mi mano, pero habría una sombra que ejercería por encima de mi mano a los volúmenes que yo he ido creando, ¿vale? Habría una sombra aquí que se proyecta encima de mi mano, ¿vale? Habría un foco de luz aquí y aquí habría una sombra. Entonces yo lo que he hecho después de colorear todo esto es hacer una sombra que afecte a todo el personaje en tonos rojizos, ¿veis? Que queda más realista. O sea, es un trabajo arduo porque primero tienes que buscar los volúmenes y luego hay una sombra que aplicas encima del dibujo, ¿de acuerdo? Pero es necesario hacerlo porque queda bastante más realista. Por ejemplo, el brazo no está afectado por la sombra. Vamos a ver, para que os hagáis a la idea cómo es la sombra. ¿Veis? Esta es la sombra que yo he aplicado encima del dibujo. Entonces la sombra se proyecta hacia aquí, hacia atrás, ¿vale? Vale, ya tendríamos otro efecto más. Luego, aquí encima he creado, bueno, esto es un poco un recurso más de cómic, ¿no? Que queda bastante espectacular y que, como os he comentado otras veces, yo cuando he ejercido de colorista son temas que dan bastante miedo cuando estás trabajando con las líneas de otra persona, pero que es bastante gratificante. ¿Por qué? Porque en el cómic queda bastante marcada las líneas de tinta, que está genial, que está muy bien, pero para resaltar las luces queda bastante bien una luz dura aplicada encima, ¿veis? En este caso incluso con blanco puro. Yo he aplicado una luz encima, una luz muy fuerte que viene del foco de aquí arriba en toda esta zona de aquí de Hellboy, y lo que he hecho es acentuar la pistola, acentuar el brazo, acentuar
la cola y las vestimentas y demás de Hellboy. Y esta misma capa la he duplicado y la he metido abajo en modo, si la metes abajo en modo, en este caso, añadir, podéis crear un efecto como de difuminado de la luz. ¿Lo apreciáis? ¿Veis? Que se suele utilizar bastante en el manga. Y bueno, la verdad es que queda espectacular, pero bueno, ya depende un poco de gustos de cada cual. A mí me gusta hacer las cosas sin que canten demasiado. Luego, le he aplicado de forma global una capa, porque me preguntáis por los efectos. Vamos a ver, los efectos de luces siempre es con las capas de iluminación, que como os he dicho son el grupo que está, vamos a ver, multiplicar, oscurecer, superponer, todos estos son de oscuridad. Después de normal, en Procreate, vienen ya a aclarar, tramas, todos estos son para hacer efectos de luz, ¿vale? Yo lo he puesto en modo superposición, pero podéis ver cómo afecta a la ilustración cambiándolo de modo. Bueno, en este caso, si quisiese poner uno de estos modos, tendría que poner el logo de Hellboy en una capa superior, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, para que veáis, para que no le afecte la luz. Pero bueno, yo he optado por hacer simplemente en modo superposición para mejorar los contrastes de la ilustración y aclararla en cierto modo, porque queda bastante oscura, ¿vale? Y luego, encima de todo, he puesto para consolidar un poco el color, para mezclar un poco el color de toda la ilustración, he puesto una en modo en color salmón, en sobreexponer color, ¿de acuerdo? Y luego, para desaturar un poquito, he puesto una en modo saturación, que lo que hace es bajar un poco esa saturación. Y finalmente, en modo superposición, le he metido un azul para no olvidarme de los tonos azules de atrás. Pero esto es todo prueba y error. Y encima de todo, a ver, bueno, esta fue una capa que añadí para retocar un poquito la mano. Y encima de todo, ¿veis? Para meterle un modo multiplicación, porque queda demasiado clara, y para resaltar un poco. Y encima de todo he puesto un efecto de niebla con un pincel que tengo, que me bajé de tema de smoke and clouds, vamos, de humo y de nubes. Le he metido un poquito, pues, para asociar un poco la parte de delante. Y básicamente este es el proceso de el coloreado que he hecho con esta ilustración de Hellboy sobre blanco y negro. Bueno, y os enseño la última ilustración en la que estoy trabajando, que la estoy haciendo con la misma técnica que he empleado. La estoy haciendo la he hecho, fijaos, a la limón, porque muchas veces me preguntáis ¿en qué formato graban unos y otros los programas? Bueno, para explicaros, esta ilustración la empecé en Procreate en el iPad, porque me gusta mucho abocetear, porque bueno, eso lo hago cuando estoy relajado, en el sofá y demás. Entonces aboceteé toda la ilustración, la guardé en la nube en mi disco duro de Google Drive en formato PSD, que es el formato de Photoshop, y la abrí con Clip Studio posteriormente, y la he pasado a formato Clip Studio. Ahora mismo puedo trabajar tanto en la Ullón 13 como en el iPad en formato Clip Studio. Y bueno, básicamente la ilustración está también en tono de grises. De momento estoy trabajando con los grises, ¿vale? Podéis ver que estoy todavía trabajando con los grises, pero sí que le he metido ya una capa a superponer, como hice en la otra ilustración, ¿veis? Está en modo multiplicación y sobreexponer color, pero le he metido arriba del todo superponer para acentuar un poquito, porque queda demasiado desaturado y no se aprecia bien lo del cambio de gama cromática de morados y demás que os había explicado. Y con esta capa superponer arriba sí que se aprecia bastante mejor. Entonces ahora mismo
empecé a trabajar un poco en la chica porque dudaba bastante con el dibujo en sí y demás, quería ver cómo iba a quedar coloreada. Y bueno, queda bastante sosa. Le meteré una capa a multiplicar aplicando sombras en tonos rojizos. Y como veis, perdón, aquí tengo una capa con el color de todos, ¿vale? Con los grises de todos, que es lo que os he explicado antes. Entonces yo esta la tengo, ¿veis? Aquí se le da para bloquear la capa. Entonces ahora lo que estoy haciendo es aplicando los tonos grises. Y aquí tengo todos los tonos grises que bueno, que el Clip Studio va recopilando todo lo que has ido utilizando, entonces los tengo y voy a colorear con las herramientas de Lois. Vamos a ver, las tengo aquí y bueno, básicamente pues es lo que os estaba explicando en el otro vídeo. A ver, que he movido esto. Es ir con bastante paciencia e ir aplicando pues los distintos tonos de grises sobre el dibujo, ¿vale? Y como veis no me salgo. En Procreate yo creo que funcionan algo mejor estos pinceles porque luego no necesito, en este caso voy a necesitar aplicar algún tipo de degradado con otra herramienta. Y en Procreate esto pues no hacía falta. Pero luego sí que es cierto que el agullón, el tacto que tiene la pantalla para dibujar es muchísimo mejor, o sea, parece que estás dibujando en papel, no necesitas ningún protector de pantalla como en el iPad, y la verdad es que es una gozada el trabajar sobre esta pantalla, o sea, la pantalla es gloria, o sea, se nota perfectamente que está hecho para esto. Y la verdad es que podría trabajar en ambos, ¿eh? O sea, el dibujo este lo podría trabajar en ambos. De hecho, cuando me vaya a la playa, pues seguramente me lleve solo el iPad y este dibujo es muy probable que lo termine con el iPad. Lo volveré a compartir, lo compartiré en formato Photoshop y punto, ya está, me lo subiré al Google Drive y nada, en la playa si tengo algún hueco, que no sé si lo tendré, pues directamente pues iré coloreándolo. Así. Como esta parte de aquí es como de licra, pues hay que hacerlo bastante más, acentuar bastante más los negros y luego darle contraste. Y luego no tengáis miedo a luego colorear encima, como hemos hecho en el otro, ¿veis? Yo, por ejemplo, vamos a ver. O sea, en este dibujo, aquí he hecho esta capa la he hecho un poco de prueba, ¿vale? Metiendo distintos colores. Luego estos colores directamente los podemos... Bueno, los colores los podemos ir fusionando con la ilustración de abajo, ¿vale? Así, y no tengáis miedo a comeros la línea de arriba, o sea, es lo que os he dicho antes. Luego pondré una iluminación dura en determinadas zonas de los personajes. Y luego también me preguntáis por los efectos que hago de luces y demás. A ver, eso es relativamente fácil. En una capa normal cogemos un color, por ejemplo amarillo, vamos a hacer un rayo, ¿vale? Entonces cogemos y, a ver, no, tiene que ser amarillo. Así, en este caso quiero que sea amarillo, ¿vale? Hacemos así una especie de rayo, poquito a poquito, ¿vale? Con la herramienta que queráis, ¿vale? Así, ¿vale? Por ejemplo. Y luego aquí arriba abrimos otra capa y cogemos una de las capas de iluminación. En este caso voy a coger añadir brillo, ¿vale? Le bajamos la opacidad para que no cante demasiado y esto se suele trabajar bastante bien con el aerógrafo. Le damos con el aerógrafo unos toquecitos, ¿veis? Y ya tendríamos el efecto, bueno, más anaranjado lo voy a coger. Tendríamos el efecto de el rayo y demás, ¿vale? ¿Veis?
esa es la forma en la que hacemos efectos. Luego, pues obviamente podemos retocar el rayo de abajo, ¿veis? Así, para integrarlo un poco más con la ilustración y crear el efecto deseado, ¿vale? Así que, bueno, básicamente la forma de trabajar sería así. No os preocupéis porque haré más ilustraciones con vosotros. Me había planteado incluso lo de Twitch, pero bueno, lo de Twitch es que, a ver, comprendéis que es bastante complicado hacer las ilustraciones, tardo bastante en hacerlas. Entonces, bueno, no sé eso de Twitch, la verdad, si funcionaría, pero bueno. A ver, vamos a ir dejando el vídeo, no sin antes recomendaros la canción de esta semana, que es una canción de Jorge Oñate, pero yo conozco la versión de Carlos Vives, que introdujo mi hermano en casa, como tantas cosas buenas. Y bueno, introdujo el vallenato, los ritmos del vallenato, los ritmos colombianos, y es una canción de orígenes, de gente como tú y como yo, es preciosa, habla del pueblo, habla de cosas muy, muy, muy bonitas, y es El Cantor de Fonseca, que me da muchísima buena onda, y espero que a vosotros también. Así que nada, os dejo, yo continúo con mi ilustración, la subiré a Instagram, a DeviantArt, ArtStation cuando la finalice. Y nada, cuidaos mucho, que esto todavía no ha acabado, por desgracia. Hay gente muy allegada que incluso con las 2 dosis ha dado positivo de coronavirus, así que hay que seguir cuidándose. Y bueno, a dibujar, ¿vale? Y a cuidaros mucho, no os quitéis la mascarilla, sobre todo en interiores. Y venga, entre todos vamos a superar esto. Mucho ánimo y hasta luego.